Buenos días, pues en el anterior capítulo hablábamos del momento del fallecimiento de Martín Bamontes. Fallecía en estado de viudo en Valladolid, acogido por una hija adoptada y dejando dos hijas naturales. Llegó el momento de la herencia, de la partición de la herencia, y ahí comenzó un nuevo momento controvertido en esta vida y muerte de Martín Bamontes. En principio, Martín Bamontes estaba viudo de Fermina Aguilar Sánchez, que falleció en el año 2018. Tenía dos hijas naturales reconocidas llamadas Angélica y Victoria Martín Juez, y tenía una tercera hija adoptada llamada María Victoria Sagún Mulero. Esta tercera hija es la que le acogió en los últimos años de vida. Ya decía en el anterior capítulo que a partir del año 2020, con ese confinamiento, la salud de Martín Bamontes se deterioró y se marchó a vivir con esta hija. Le digo, a Tierra de Campos, a Valladolid. Las otras hijas alegan ahora que casi no podían ver al padre. A lo largo de su vida, Martín Bamontes hizo 7 testamentos. Vamos a repasar en resumen algunos de ellos. Hizo un primer testamento en el año 1960, un año después de ganar el Tour. El segundo testamento lo otorgó en el año 2010, 50 años después, y en este testamento reconocía 2 hijas extramatrimoniales. Dejaba a la esposa lo que por legítima le correspondiese, que en principio es una tercera parte en usufructo, y herederas a las 2 hijas. Un tercer testamento en el año 2013, que en esencia es parecido al anterior y que establece que esa legítima que le deja a la mujer se le pueda pagar en dinero metálico. Un cuarto testamento en el año 2017. En este testamento nombra a Victoria Sagún como albacea testamentaria. Victoria Sagún en el año 2017 todavía no tenía relación paterno-filial porque todavía no había sido adoptada. Quinto testamento en el año 2017 nuevamente. En este caso el anterior fue en septiembre. Este quinto testamento es de noviembre de 2017. Victoria Sagún es nombrada heredera en una tercera parte de la herencia, lo que se llama el tercio de libre disposición, que no es obligatorio dejárselo a ningún familiar forzoso. Hay un sexto testamento en el año 2020, ya con Bamontes viudo, y en este testamento nombra heredera universal de toda su herencia a Victoria Sagún, y además, respecto a sus 2 hijas biológicas naturales, añade que ya han recibido en vida lo que por legítima les pudiera corresponder, además dejando constancia expresamente de que habían recibido de su padre un préstamo por importe de 1.225.000 euros. Hay un séptimo y último testamento de abril del año 2022, y en este testamento mantiene lo indicado anteriormente, que establece como heredera universal a su hija adoptada, a Victoria Sagún, y lo que decía que era un préstamo a favor de las hijas, que se reconociese que había una deuda a su favor, lo que hacía en este caso es convertir ese préstamo que concedió a sus hijas en una donación por ese valor de 1.225.000 euros. Lo que hace es convertir esa deuda a su favor contra sus hijas de 1.225.000 euros en una donación de dinero
por importe de ese capital, de 1.225.000 euros. Esta donación, además, es colacionable en la herencia y establece Bamontes que con este dinero se tienen que dar por pagadas en sus derechos hereditarios. Vale. El problema que se establece en este caso, el problema jurídico, viene por varias vertientes. Por un lado, las hijas naturales dicen que no hay nada de que les haya dado un préstamo ni hay acreditación de esa entrega de ese 1.225.000 euros. Por otro lado, alegan que la adopción que hizo de esta tercera hija, Victoria Sagún, es una adopción que no cumple con los requisitos legales, por cuanto alegan que no hay una ratificación del proceso judicial por parte de Bamontes ni por parte de la hija. Ese es un dato que nadie conoce, solamente los juzgados competentes en esa adopción. Y por otro lado, las hijas naturales establecen que su padre estaba sin capacidad mental para otorgar testamento en ese año. Por lo que yo entiendo, el testamento está correctamente otorgado porque la persona que tiene que enjuiciar la capacidad para otorgar testamento es el notario autorizante de ese testamento. El notario es el que se responsabiliza tanto de la identidad de la persona que otorga testamento como de su capacidad de obrar. Y en este caso no podemos entender que haya una ilegalidad. En cuanto a la adopción, el proceso de adopción, desconocemos si hay o no ratificación. Lo que hay que preguntarse es si existe una certificación literal de nacimiento donde Victoria Sagún, María Victoria, esté filiada como hija de Martín Bamontes. Si existe esa certificación de nacimiento, se tiene que presumir válida la adopción, que se han cumplido los requisitos legales. Es un dato que nadie conoce, ni siquiera, bueno, sobre todo la prensa de donde he extraído esta noticia. Y por otro lado, la entrega del 1.250.000 euros a favor de las hijas, que pudo ser de una sola vez o puede haber sido en varias veces, y eso es un asunto que le toca acreditar a la heredera para confirmar que ya han recibido sus derechos en la herencia con ese dinero. Por otra parte, en cuanto al patrimonio que dejó Federico Martín Bamontes, pues he tratado de investigar y lo que se dice en algunos medios es que tenía cuentas bancarias en el Banco de Santander, en el BBVA, no se dicen en ningún momento los importes ni los productos, si eran depósitos, fondos de inversión, y dice en Bankia. La noticia desde luego no es muy rigurosa porque Bankia no existía a la muerte de Bamontes. Bamontes fallece en el año 2023 y Bankia creo que fue absorbida por la Caixa hacia el año 2020. Se habla de que tenía también un seguro de vida. El seguro de vida no forma parte de la herencia. El seguro de vida lo cobra la persona que figure como beneficiaria en la póliza de seguros, que puede ser un familiar o un tercero. Tenía 2 plazas de garaje, un dibujo que le hizo el pintor Salvador Dalí, que tendrá gran valor, y una colección de bicicletas. Por tanto, 2 plazas de garaje y bancos. Desde luego, si ese es el patrimonio de Martín Bamontes, pues se van a dejar más dinero en abogados que lo que vayan a recibir en herencia. Podemos decir que la adopción se tiene que presumir bien hecha. En este sentido, la regulación viene dada por el artículo 175 y siguientes del Código Civil, y lo que sí que es cierto, y esta es una de las cuestiones polémicas,
es que la diferencia de edad entre adoptante y adoptando debe ser al menos de 16 años y como máximo 45 años. Y al parecer, según dicen, estas limitaciones no se cumplen, porque entre Martín Bamontes y Victoria Según había una diferencia de edad de más de 45 años, en concreto 46 años. Entonces están persiguiendo las hijas naturales que sea impugnada y anulada esta adopción. En el caso de que fuese anulada, cambiaría la forma de distribución de la herencia. Si Victoria Sagún fuese reconocida judicialmente como hija adoptada, ella tendría derecho a 7/9 partes de la herencia, es decir, un 77,77% de la herencia, mientras que sus hijas tendrían derecho a 2/9 partes, un 11% cada una. Si la adopción no fuese válida y fuese anulada, ya veríamos si esto es posible, lo que tendría derecho Victoria Sagún, no ya como hija, sino como extraña, sería una tercera parte de la herencia, mientras que 2/3 partes serían para esas dos hijas, con lo cual quedaría cada una con un 33% de la herencia. El problema estriba en que si no fuese hija, pagaría muchos más impuestos de sucesiones que las hijas naturales. En cuanto a ese préstamo de más de 200.000 euros, pues igualmente ya digo que tiene que acreditarse su cobro para que se pueda computar o colacionar en la herencia. La noticia la he extraído de el periódico digital elrelevo.com y la verdad es que está bastante interesante, es bastante extensa, pero lo que sí que entiendo es que toma parte y partido por las hijas naturales frente a la hija adoptada. Hay una serie de maneras de expresarse pues que da lugar a que muestre una animadversión hacia esta hija, hacia la hija adoptada. Por un lado, nos está diciendo que las hijas naturales, las hijas biológicas, no conocieron de la existencia de esa adopción hasta que su padre estuvo ingresado en un hospital de Valladolid. Bueno, pues ese es un hecho que no tiene que dar lugar a malas intenciones. Entiendo que sería una cosa discreta que quiso hacer Martín Bamontes con esta señora, adoptarla, y que conocería que a sus hijas no les iba a sentar nada bien eso, porque iban a ser, para repartir la herencia, ya no 2 sino 3. También afirma, en este caso, Antena 3, que dice que los vecinos de Villanueva de San Mancio, donde Federico Martín Bamontes pasó sus últimos años, definen a Victoria Sagún, la hija adoptada, como una persona egoísta, prepotente y soberbia. Sin embargo, aseguran que siempre estaba bien cuidado por ella. Bueno, pues aquí ya están haciendo calificaciones gratuitas sobre la hija. Unos vecinos, pues que digan qué vecinos son los que afirman eso, porque lo que se trata aquí es de poner la balanza hacia un lado y empatizar con las hijas biológicas. El Relevo afirma que la hija no ha querido contestar a ningún mensaje ni ninguna llamada por parte de este periódico. Y el Relevo nos dice que en tiempo de pandemia, Bamontes, ya nonagenario, empezó a tener problemas de salud. Las hijas biológicas recuerdan que Sagún, Victoria Sagún, había tomado las riendas de la vida del ciclista y era quien decidía a qué hospital acudía, y también la información que proporcionaba a las que desde unos meses antes habían pasado a ser sus hermanas.
que Victoria II aseguraba que le había llevado al hospital por un tirón de espalda, pero una llamada a la doctora les llevó a saber que en realidad era un hematoma en el psoas. Y bueno, pues parece que estuvieran dando a entender que le maltrataba. Fue en el hospital por aquellas fechas cuando las hijas biológicas del ciclista supieron casi por error que tenían una nueva hermana. Por el protocolo de aquella época, muy poca gente podía entrar a ver a los enfermos, así que Victoria en una llamada telefónica les desaconsejó ir a verle. Ellas, extrañadas, fueron al hospital y pidieron que se borrase el teléfono de la que, según ellas creían, ejercía como cuidadora, entendiendo que las hijas tenían preferencia en el horario de visitas. La doctora les dijo entonces que existía un papel del juzgado que aseguraba que ella era su hija. Tanto en el hospital como en el centro de recuperación al que acudió posteriormente, se encontraron con problemas para ver a su padre. Federico, según cuentan los informes médicos de la época, tenía importantes problemas de salud, tanto de movilidad como neurológicos, incluyendo en estos un episodio de delirium e incluso un ictus. Bueno, pues aquí ya digo que el periódico El Relevo está tomando parte a favor de las hijas biológicas y parece que dejando en mal lugar a esta señora, Victoria II, que sí que podría haber sido efectivamente una cuidadora, pero que según todo lo que se ha estado leyendo mantiene una relación de amistad y de cordialidad con Martín Bamontes desde el año 1996. O sea, esta señora en el año 96 pues debía tener en la adolescencia, no llegaría a unos 20 años o así, y los malpensados podrán decir alguna cosa mala relativa a esta relación, pero al parecer Bamontes la quería como una chiquilla a la que trataba bien y ella se correspondió en esa relación y ya de anciano pues decidió cuidarlo. En enero de 2017, cuando todavía Bamontes vivía en Toledo y esta chica no vivía en Toledo, ya la nombró albacea testamentaria, por lo cual la relación debía ser importante. Cuando él empieza a envejecer y a sentirse una persona dependiente, ella decide llevárselo a su casa. ¿De quién fue la decisión de iniciar el trámite de adopción? Pues seguramente alguna de las dos personas lo sugeriría y él diría: coño, si tú me estás cuidando a mí y yo tengo dos hijas que no quieren estar teniéndome en su casa, pues a ti te adoptó como una hija. Y eso es una situación que puede pasar porque se daría la injusticia de que no pudiese heredar más que una tercera parte cuando es la que se está cargando con la alimentación y el cuidado de esta persona. Nada más, eso es lo que quería comentar de este capítulo, de esta apasionante vida de Federico Martín Bamontes, Federico o Alejandro, como decíamos. Si hay alguna novedad en los próximos meses en relación a este asunto de la herencia, adopción, sobre Martín Bamontes, pues podría hacer un nuevo vídeo contando esa novedad, pero esto creo que va a quedar en la discreción. Por lo que se deduce del haber hereditario, no hay mucho por lo que pelear. Creo que si fuera verdad que en vida entregó a sus hijas 1.200.000 euros, pues esa es la parte mollar de la herencia. Y no queda más que reconocer en todo caso que la heredera, sea hija o no sea hija, es la que podrá disfrutar de los derechos de imagen, los derechos del honor de Federico Martín Bamontes. Por último, quiero dejaros con una fotografía, con dos fotografías. Una primera fotografía de lo que es la sepultura del cementerio de Toledo, donde descansan los restos de Federico Martín Bamontes. Ahí hay una especie de obelisco que termina con un águila con las alas abiertas,
y un crucifijo en la columna. Se dice que este es un deseo de que Victoria, la hija adoptada, colocó en la sepultura de un panteón que lo corona un águila, todo ello de granito, una pieza de 4 metros 34 centímetros de altura, construido por el marmolista cantero toledano Antonio Dorado, empresario que era un buen amigo de Bahamontes y que ya fue uno de los conductores de acompañamientos en 15 ediciones de la Vuelta Ciclista a Toledo que organizó Bahamontes durante 50 años ininterrumpidos para el gran ciclista toledano. Coronar el panteón con el águila es idea de Vicky Bahamontes en clara alusión a cómo se conoció a su padre por todo el mundo, el Águila de Toledo. Pues bien, Fede ya tiene su recuerdo para la posteridad de su querido Toledo. Y una segunda fotografía, en este caso es una fotografía de un particular, de un amigo, un compañero de nuestra grupeta. Se trata de Severino Castro, que está iniciando una carrera en lo que podría ser en la Casa de Campo, El Retiro, algún sitio de Madrid. Ahí tenemos a Severino con unos 16 años de edad, con el casco chichonera, en los hombros atada un neumático, un tubular, y la foto no tiene desperdicio. Si tuviera que destacar algo, aparte del aspecto y la indumentaria de Severino, son los anclajes de las ruedas en sus horquillas, con esas palomillas que se atornillaban a mano, y sobre todo lo que me sorprende es la forma de vestir de los paisanos. Ahí tenéis a Bahamontes con traje y corbata, con la ropa, el traje de los domingos que se solía decir, pero no solamente él, todos los que están vestidos de paisano en esta fotografía llevan traje y corbata. Fijaos este señor de la derecha del todo con su bigotito, con el pañuelito en el bolsillo de la camisa, este otro señor de la izquierda que está de espaldas con su traje y sus buenos zapatos, todos limpitos, y fijaos cómo unos 60 y tantos años después, cómo vamos vestidos los domingos los españoles. Vamos como unas piltrafillas, con el chándal, enseñando la reja del culo, enseñando los calzoncillos por debajo del pantalón, las zapatillas deportivas, nadie lleva zapatos, encima las zapatillas deportivas sin atar, desatadas, en fin, un desastre de lo que es la involución de esta España que nos ha tocado vivir. Ahí lo dejamos, con esta fotografía interesantísima de Severino Castro, que tuvo el privilegio de conocer al gran Federico Martín Bahamontes. Hasta otra.